Aleluya, gloria a Dios, santo, santo es el Señor. En esta mañana, aleluya, vamos a estar dándole gracias al Señor. Vamos a estar compartiendo un mensaje en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra y a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Padre amado, te doy gracias por tu palabra, Dios. En esta mañana, Dios amado, bendigo cada vida que está escuchando este mensaje a través de la internet, a través de las redes sociales. Bendecimos cada hogar en el cual está llegando esta señal, aleluya. Que el Dios eterno, el Olán, bendiga sus vidas, sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos en este pasaje que acabamos de leer un milagro múltiple. Amén. Por lo general, los milagros de sanidad que Jesús realizaba, siempre había una persona. Cuando la mujer del flujo de sangre, cuando el hijo de Jairo, cuando Bartimeo el ciego, cuando el hombre de la mano seca. Y en una ocasión fueron sanados 2 ciegos, pero nunca había habido un milagro múltiple como este. Pero vemos algo importante, que por lo general cuando Cristo hacía un milagro a una persona, esa persona era agradecida. Y vemos aquí que de estos 10 leprosos, solo uno fue agradecido. El mensaje de esta mañana le coloqué: el agradecido. Amén. Fueron 10 los leprosos que fueron sanados, y uno solo agradeció a Cristo, aquel que había hecho ese milagro. Y algo que llamó poderosamente la atención en Jesús cuando se refirió a estos 10, y no eran 10 los que estaban contigo y recibieron el milagro. Mira, de los 10, 9 eran judíos, uno solo era samaritano. Pero vemos algo muy importante, que en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 27 dice así la palabra. Mateo 9, 27. Mateo 9, 27. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando fueron 2 ahí, vemos de que Dios hizo un milagro grande en ellos 2. Y en este hombre, el cual recibió un milagro de los 10 leprosos y fue agradecido, y dice, y él recalcó: ¿cómo es posible que uno solo que no es del pueblo de Dios sea el que venga a agradecer el milagro? Vemos de que, como primer aspecto, ¿cuáles eran las circunstancias que vivían estos hombres? Estos hombres, según la tradición judía, tenían que vivir lejos de la ciudad, en las afueras. Si era una ciudad amurallada, tenían que vivir fuera de las murallas. Ahí era su diario vivir. Vemos de que en el tiempo de los reyes,
cuando los leprosos que estaban en las afueras de la ciudad, y Dios hizo un milagro, y esos 10 leprosos que estaban fuera de la ciudad, cuando decían, vamos a morir de hambre, en la ciudad está pasando mucha hambre, si nosotros nos quedamos aquí afuera, si vamos a la ciudad, no hacemos nada, y si vamos al campamento enemigo, allí posiblemente nos pueden echar fuera o nos pueden dar alimento. Y vemos algo en lo cual ellos se fueron hacia donde estaba el campamento enemigo, pero como Dios había hecho la obra, ellos vieron la bendición de Dios, fueron alimentados, y ese alimento que ellos recibieron lo transmitieron a la ciudad. Y mira que cuando ellos llegaron a la ciudad, a pesar de ser leprosos que no podían acercarse, muchos los escucharon y salieron en estampida a buscar el alimento, a buscar el botín que el ejército enemigo había dejado. Y vemos algo, que la circunstancia de los leprosos era tal que cuando ellos estaban en las afueras, no todos estos 10 leprosos que estaban ahí en el tiempo de Jesús tenían la lepra de igual manera. Claro que eran leprosos, lo aclaro, pero resulta que la lepra era considerada una enfermedad en la cual prácticamente era desahuciada la persona, porque su carne empieza a caerse por partes, en los brazos, en las coyunturas, en las manos, en los dedos de los pies, y así. No todos tenían el mismo nivel de lepra, había algunos que apenas estaban comenzando. Pero mira algo que llamó la atención, había entre ellos un samaritano. Había un samaritano. La lepra era una enfermedad en la cual vemos de que cuando la persona era leprosa, tenía que, cuando se iba a acercar a alguien, tenía que declarar que era leproso. Y la lepra era una enfermedad tan mala que solo por cuestiones del pecado era transmitida. Mira, vamos al libro de Números capítulo 12, versículo 1 y en adelante. Libro de Números capítulo 12. Números capítulo 12, dice así la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron solamente: por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque no tuvieses temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Mira, la lepra era considerada un pecado. Ahí estaban murmurando contra el siervo de Dios, contra Moisés, y vino lepra sobre su vida. Y vemos de que es importante entender que la misericordia de Dios nos da para que seamos agradecidos con Él. Después de este milagro vemos un cambio diferente en sus vidas. En el tiempo de Jesús hubo un milagro
Ellos vivían circunstancias en las cuales no todos tenían que estar en esas circunstancias. En Juan capítulo 4, versículo 1 al 9, encontramos a un Jesús que hace que cuando llega al pozo, se acerca a la mujer samaritana y le pide agua. Y le dice: ¿no sabes que samaritanos y judíos no se juntan ni se hablan? Mira, las circunstancias por las cuales estaban pasando estos leprosos hacían que no hubiera diferencia entre judío y samaritano. Pero vemos algo importante: el samaritano, que no era el escogido del pueblo, que no era el escogido del pueblo de parte de Dios, sino que era considerado diferente, él fue el que fue agradecido con Dios, el que fue agradecido con Cristo. Ellos sabían que de Jesús había un llamado de parte de Dios, había algo en lo cual Dios estaba haciendo para marcar la diferencia. Ellos sabían de que en Jesucristo había esperanza, que en Jesucristo había algo importante, lo cual cambiaría sus vidas. Y este milagro hizo que cambiara su vida, hizo que cambiara sus pensamientos, hizo que cambiara su corazón de la manera de ver. Vemos de que el pueblo judío decía que cuando estos hombres eran sanados, tenían que presentarse delante del sacerdote, llevarlo a presentar la ofrenda, y que el sacerdote los examinase y dijese: están limpios y son restituidos a la sociedad. Este samaritano, lo primero que hizo cuando recibió su milagro fue darle gracias a Dios. Hay mucho pueblo el cual ha recibido milagros de parte de Dios, ha recibido bendiciones espirituales y físicas de parte de Dios. ¿Y dónde está su agradecimiento? Este hombre se acercó y se postró a los pies de Cristo. Se postró a los pies de Cristo. Fue agradecido con Él por lo que Él había hecho. Como segundo aspecto, fueron obedientes a la palabra de Jesús. ¿Cuántos somos obedientes a la palabra de Jesús? A la palabra de Dios, buscando su rostro, obedeciendo sus mandamientos, leyendo su palabra, congregándonos. ¿Cuántos? En el Antiguo Testamento vemos a alguien que obedeció la palabra del profeta, un hombre el cual tenía lepra. En 2 de Reyes capítulo 5 versículo 1 hablamos de Naamán el sirio. Naamán el sirio, 2 de Reyes capítulo 5. Dice: Naamán era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le contó que había un profeta, el cual cuando él hablaba, por su boca se cerraban los cielos, que cuando él hablaba venía la lluvia. Era un profeta en el cual había el poder de Dios reflejado, y él lo ha mandado a que vaya donde este profeta. El rey dio cartas, dio talentos, dio oro, dio vestiduras, dio vestidos para que le llevaran al profeta como una ofrenda por el milagro. Y dice la palabra que cuando él llegó a ese lugar, llegó al rey y le mostró sus cartas.
Y el rey, dice la palabra, que rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué quiere este hombre hacer conmigo para después tener un pretexto para venir a invadirnos y destruirnos? Y esto llegó a oídos del profeta y le dijo: mándalo acá para que sepa que hay profeta de Dios en Israel. Y dice la palabra que Naamán fue. Cuando llegó a la casa del profeta, el profeta desde acá, desde estaba él en el sitio donde él estaba sentado, le dijo: dile que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Ni siquiera se tomó el trabajo de ir a la puerta y hablar con él, sino que simplemente mandó la palabra. Este hombre orgulloso, altivo, dice que cuando escuchó esa palabra, que ni siquiera salió a la puerta, se sentiría ofendido al decir que muchos delante de mí se arrodillan a clamar misericordia, a clamar que no destruya la ciudad, a que no les vaya a hacer daño. Ni siquiera se digna salir a la puerta. ¿Y acaso que no hay mejores ríos en Siria que estos, que este río? Y dice que se molestó demasiado. Y cuando iba de regreso, sus criados le dijeron: si te hubiese pedido algo más grande, no lo hubieses hecho. Hizo que reflexionar, ¿verdad? No me ha pedido cosa grande, simplemente que me sumerja 7 veces. 7 el número perfecto de Dios. Dice la palabra que fue obediente a la palabra del profeta y fue sanado. Escúchame bien, fue obediente a la palabra del profeta. Estos 10 leprosos fueron obedientes a la palabra de Jesús. Jesús no tuvo que acercarse a ellos y decirles: haz esto, sino simplemente le dijo: vayan y preséntense al profeta. Simplemente con la palabra. Con la palabra, por medio de la palabra, fue creado el universo y todo cuanto existe. Amén. En el principio todo fue hecho por la palabra de Dios. Como tercer aspecto, vemos la gratitud. Para usted, ¿qué es la gratitud? La gratitud encierra algo grande, en lo cual nunca alcanzaremos a pagar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En gratitud de nosotros hacia el Señor, debemos buscar su presencia, debemos ser agradecidos con Él. Este samaritano fue agradecido, fue a los pies de Cristo. ¿Cuántos hemos recibido milagros? ¿Dónde estamos glorificando a Dios o a quién? Este hombre no le importó sus vestidos, porque este hombre estaría allí afuera juntamente con los otros 9 leprosos a la intemperie. Cuando llueve, recostado a la pared para no mojarse, debajo de un árbol. La ropa, cuando se moja, cuando se serena y se asolea, coge olor. ¿Cuánto tiempo tendría este hombre de estar ahí en esa circunstancia, en esa situación? Él no le importó que oliera mal. Él no le importó cómo estaba vestido, sino que fue y se postró a los pies de Cristo. Y luego de esto,
imagino que él iría, se presentaría al sacerdote, fue examinado, se cambió y siguió a Cristo. Amén. Vemos que algo que cuando Cristo llega a la vida de la persona, Él abre la puerta para el pueblo gentil. Casi todas las personas, muchas personas que no eran judías recibieron milagro. En el Nuevo Testamento vemos a un Pablo que alcanzó misericordia. Pablo, que era un asesino. Pablo, que era un asesino, que él perseguía a los judíos, que él perseguía al pueblo de Dios, siendo judío él también, y los perseguía, dando a entender que no importa en qué circunstancia de la vida te encuentres, no importa si estás enfermo en una clínica, desahuciado, si estás en una prisión, encarcelado físicamente o espiritualmente, por vicios, por droga, por alcohol, por la circunstancia que sea, no importa. Cristo te dice que Él te sana en esta hora. Él quiere que, así como este hombre leproso, que fue sanado por la palabra, tú recibas sanidad en el nombre de Jesús. Tú recibas liberación en el nombre de Jesús. Amén. Es la hora, es el lugar, es el momento de abrir nuestro corazón y recibirle a Él como único y suficiente Salvador. Alcanzando misericordia, hay que ser agradecido con las cosas que Dios nos da, no al hombre. Óigame bien, no al hombre, sino a Dios. Ser agradecidos con Dios, porque Él es el que hace en tu vida, Él es el que hace en mi vida, Él es el que permite usarnos como vasos para que tú recibas la bendición. Este hombre que recibió ese milagro de ser sano, de esa lepra, la cual ya nadie quería saber nada de ellos, porque cuando una persona le era detectada la lepra, era aislada, era expulsada del lugar donde vivía, de sus comodidades, de su empleo si trabajaba, de su hogar. Era aislado, ya la gente no se podía acercar a él. Muchas veces imagino los padres, si eran algunos jóvenes los que estaban ahí, los padres cómo sufrían de ver que no podían acercarse a su hijo, donde la palabra declara que herencia de Jehová son los hijos, no poderse acercar a ellos. Jesucristo restauró ese hogar cuando sanó a este hombre samaritano, a este samaritano, restauró el hogar de ese samaritano. Cuando restauró esas 9 personas, restauró el hogar de esas 9 personas. Cristo restaura las vidas. El único que puede hacer un milagro en tu vida, el único que puede restaurar tu economía, el único que puede restaurar tu salud, el único que puede restaurar tu matrimonio, se llama Jesucristo. Amén. Es tiempo de que seamos agradecidos con Dios. Somos pocos, y son pocos los que le agradecemos a Dios esta bendición de poder congregarnos. La venida de Cristo está cerca. Todo esto que está sucediendo a nivel mundial, todas estas circunstancias que se están dando, están dando a entender que la venida de Cristo está cerca. Tenemos que estar apercibidos, buscar de su presencia, porque no sabemos ni el día ni la hora. Hay que ser agradecido. Agradecele a Dios por ese privilegio de estar caminando con Él, por ese privilegio de estar buscando su presencia. Congrégate, busca al Señor, llénate de Él, escudriña las Escrituras y verás las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. No simplemente en la vida venidera, sino por la eternidad. Amén. Vamos a darle gracias
Y muchas gracias. Ser agradecidos en gran manera con el Señor, porque Él es el único que merece todo nuestro agradecimiento, que merece toda la honra, que merece toda la gloria por los siglos de los siglos, porque Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz del Calvario, y Él está en esta hora diciéndote: ven, quiero sanarte, ven, quiero libertarte. Así como le dijo a este samaritano: tu fe te ha salvado. No simplemente lo sanó, también le dio salvación. Y en esta mañana Dios quiere traer salvación a muchas vidas. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Dios amado, te doy gracias por cada vida que está escuchando, Señor. Bendice su hogar, Dios amado. Bendice su familia, Señor. Bendice sus hogares, Padre amado. Sus áreas de trabajo, Señor. Sus áreas de labores, bendícelas, Señor. Multiplícala, Dios amado, en el nombre de Jesús. Y trae salvación, que es lo primordial. Que seamos salvos, que sean salvos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya.